Hola, ¿qué tal a todos? Buen día, buena tarde o buena noche, dependiendo el horario en que usted nos esté haciendo el honor de escuchar esta transmisión. Este es su programa La Izquierda Debate, un espacio de reflexión, de análisis o debate, según sea el caso, desde una óptica de izquierda, donde le invitamos a usted que amablemente nos mira a que formule sus preguntas y las deje en la caja de comentarios de este programa. Hoy llegamos a la transmisión número 12 de este programa, un programa desarrollado por la Unidad de las Izquierdas en México y que tiene por objeto profundizar en el acontecer de los temas nacionales e internacionales para intentar dar claridad de los mismos. En esta ocasión me acompaña en la conducción de este programa mi compañero y camarada Héctor Mora, catedrático, militante de la Unidad de las Izquierdas. Hola, Héctor. Hola, ¿qué tal? Y en esta ocasión tenemos un invitado eh, especial en términos del programa que llevaremos a cabo el día de hoy, que es un tema bastante complejo, que es la, el magisterio democrático, las voces de la dignidad magisterial. Y en ese sentido quiero presentar al profesor Armando Azpeitia Díaz. Él es sindicalista, académico y activista social. Él es maestro normalista, egresado de la Normal Rural Luis Villarreal de El Meche, en el estado de Hidalgo, con 38 años de servicios en la educación pública y ha formado parte de diversos equipos académicos en educación pública. Ha sido maestro de grupos en escuelas rurales y urbanas. Asimismo, ha sido dirigente estudiantil y dirigente magisterial por muchos años y también fue miembro de la Dirección Política Nacional de la CENTE. Durante los años de la lucha contra la mal llamada reforma educativa del 2006 al 2020, fue coautor del libro también Hidalgo, Estado y Movimientos Sociales, y hoy al día también es articulista en temas sociales y de educación. Muchas gracias, profesor Armando Espeitia, por haber aceptado la invitación. No, muchísimas gracias a ustedes, a la Unidad de las Izquierdas. Un saludo a todos y pues gracias por esta oportunidad de expresar nuestros puntos de vista. Gracias. No sé si quieras iniciar, Héctor, haciendo el contexto de lo que hoy trataremos. Por favor, Héctor. Bueno, a reserva de que ahorita el profesor Armando nos haga correcciones, la CENTE surgió a finales de 1979 y en diciembre en Chiapas como un frente de muchos grupos, colectivos, organizaciones sindicales de profesores de educación básica fundamentalmente de todo el país que decidieron unir esfuerzos para democratizar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero eso se llama Coordinadora Nacional porque es el esfuerzo de muchos grupos para democratizar el sindicato. Se discutió en aquel entonces si se hacía un nuevo sindicato y se acordó no hacer nuevo sindicato, sino luchar siempre por democratizarlo. De ahí en adelante se ha venido haciendo un juego paralelo de la organización extraestatutaria que se le llama y la parte estatutaria en el sindicato, o sea, la lucha por democratizar el sindicato y paralelamente la organización de los grupos democratizadores y democráticos. Ya son muchos años de desarrollo de organización y cuando llega el gobierno de Calderón, se aplica en el sector gobierno y en el sector educativo una versión ligeramente adaptada de lo que en el 97 se le había impuesto a los trabajadores que cotizaban en el IMSS, que es este asunto de individualizar las cuentas de ahorro para el retiro. Antes era cuenta solidaria, es decir, todos los trabajadores aportábamos al mismo fondo y a partir de esa reforma a cada quien se le hizo una cuenta en la que se les obligó o se nos obligó a ahorrar en ella y los bancos lo controlaron todo ese asunto y nos darán más detalles. Entonces decíamos que en el 2006-2007 se hace ese mismo asunto a los trabajadores del gobierno, los que cotizamos al ISSSTE, y desde entonces los que entraron a trabajar después de esta fecha
pues han estado atrapados en esta cosa que es tener cuentas individuales, o sea que su pensión de retiro, su jubilación, dependerá de lo que ellos hayan logrado ahorrar a partir de sus magros salarios en esas famosas cuentas que manejan las Afores, que son empresas privadas. Recientemente la gente ha desarrollado una movilización importante, la que le llamaron huelga nacional, en la que han demandado centralmente la derogación de la ley de 2006-7, que estipula que los trabajadores de la educación y los trabajadores del servicio del Estado tienen que tener esas cuentas individuales, y también la abrogación total, porque quedan cosas vigentes todavía de la reforma administrativa laboral que impuso el gobierno de Peña Nieto, pero que ellos pomposamente presentaron como una reforma educativa. Creo que ese más o menos es el contexto, y ahorita ya vemos pues, detalles de cómo va el asunto, ¿no? Bueno, muy bien, sí. Yo quisiera solamente en esta parte de como que de que le quedara a la gente claro qué es la CENTE. En efecto, la CENTE es una coordinación de movimientos que surgió, como justamente lo señala Héctor, en 1979, pero que traía tras de sí toda una historia de grupos de la izquierda que vienen actuando dentro del magisterio desde épocas anteriores. Por eso la CENTE, en el logo de la CENTE se encuentra Arturo Gamis, se encuentra Lucio Cabañas, se encuentra Misael Núñez Acosta, es decir, se encuentran los maestros que han estado en la lucha junto al pueblo durante mucho tiempo. La CENTE es heredera de las luchas de izquierda de los años 50, 60, que logra conjuntarse en 1979 como una gran coordinadora nacional, una coordinadora de movimientos magisteriales en gran parte del país, y que justamente en ese año del 1979 se logra conjuntar en el estado de Chiapas, y logra en uno de sus principios básicos es la independencia total del gobierno en turno, sea el que fuere, la independencia de los partidos políticos, la independencia del charrismo sindical, el autofinanciamiento de clase, que quiere decir que los gastos los cubre la propia coordinadora sin aceptar ninguna dádiva o alguna donación de algún político o algún partido político en cuestión. Eso marca una gran diferencia. También la coordinadora no tiene líderes formales, digamos, que estén perpetrándose una y otra vez, ¿no? Y en efecto se desarrolla en dos vertientes. Una, la vertiente estatutaria y la vertiente no estatutaria. La estatutaria corresponde a aquellas secciones magisteriales del país en donde el movimiento magisterial logra conquistar los comités seccionales, ¿sí? Caso de Oaxaca, caso de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas actualmente, y detrás de todos esos movimientos, la sección 9 de la Ciudad de México, en su momento, y actualmente también, porque es una situación de facto que va avanzando, y posteriormente, digamos, al lado de ello, un conjunto de promotoras de la coordinadora diseminados a lo largo y ancho del país, ¿sí? Y bueno, estos principios de la CENTE, que son 22 principios de la CENTE, le dan cierta vida y mucha vitalidad en términos de que, por ejemplo, cuando un secretario general termina sus funciones, se va exactamente al lugar de donde provino. No se queda eternamente a ser un dirigente eterno, ¿no? Sino que vienen nuevos dirigentes. Y eso le da mucha fortaleza a la coordinadora porque logra avanzar con la confianza de la gente. La gente cumple 45 años, en este año cumplió 45 años,
y tiene tras de sí una serie de maestros que han sido presos políticos, más de 100, 200 asesinados a lo largo de toda esta lucha histórica en contra del charrismo sindical, en contra de, sobre todo el charrismo sindical encabezado en su momento por Jongitud Barrios y por el Bester Gordillo Morales, y trae tras de sí también pues varios muertos como Misael Núñez Acosta y en Hidalgo Pedro Palma, y así varias historias en la crónica magisterial de este gran Oye, movimiento. Armando, pero esto que dices de la no reelección y que los dirigentes no se eternizan, es una de las cualidades de la CENTE, pero también es una de sus limitaciones grandes, porque en cada etapa, cada nuevo dirigente tiene que tener esa a veces prolongada curva de aprendizaje. Y entonces es como la antítesis del charrismo, ¿no? Los charros llegan y se quedan ahí. Bueno, tenemos gente como Hernández Juárez, que está en el sindicato de teléfonos 40 y tantos años, ¿no? Y en la CENTE solamente son 3 años los que pueden ser como dirigentes, bueno, al menos estatutarios, y con mucha legitimidad, por supuesto. Pero ¿no te parece que es un poco eh, contraproducente a veces para el movimiento, que el propio movimiento se force a sí mismo a tener un recambio tan frecuente de dirigentes? Porque pues, los liderazgos tampoco se dan en maceta, ¿no? Sí es cierto que hay mucha gente, pero pues tampoco son tan abundantes. Sí se ha empezado a discutir esos temas en los últimos congresos de las secciones consolidadas. Sin embargo, es uno de los principios que también le ha dado cierta legitimidad y también le ha dado confianza a la base. Las asambleas estatales de los maestros en Chiapas, Guerrero, Michoacán, son asambleas estatales muy sólidas. El debate es muy profundo, muy amplio, y justamente esa parte, digamos, de la democracia directa, de la democracia participativa, ha traído también esa confianza y esa fortaleza. Y muchos maestros que han sido, por ejemplo, candidatos de inmediato se separan de la CENTE. La CENTE marca línea, pues yo he también visto esa parte, me parece muy importante, un deslinde completo, pero lo que le apostamos más bien es elevar el nivel de conciencia política de la gente, y esa es la fortaleza. Pues a veces la derecha trata siempre como de centrar esta discusión en los líderes y de la coordinadora. El Estado, los partidos políticos han buscado cooptarlos, dialogar personalmente con ellos por fuera a las espaldas de sus bases, y seguramente en algunos casos haya sucedido, pero generalmente la asamblea de inmediato pone orden y retoma el control. Si no hay liderazgo, no hay voceros oficiales, así que digamos que estén una y otra vez. No, la coordinadora pone orden en las asambleas, tiene una dirección política nacional, funciona a través de una asamblea nacional representativa y una comisión nacional única de negociación. Es decir, son las instancias de la coordinadora, la máxima autoridad. Cuando la gente toma una definición, hay que tomarla en serio, hay que tomarla muy en serio, porque cuando los compañeros en una Asamblea Nacional, después de una fuerte deliberación, determinan hacer un paro estatal, trasladarse a la Ciudad de México, hacer una acción, hay que tomarlo en serio, porque va a suceder, ¿sí? Porque es segurísimo que va a suceder, porque ya pasó por una consulta de escuela, una consulta de delegación, una consulta en los estados, una Asamblea Nacional Representativa, una dirección política nacional que calibró las cosas. Es decir, ya es un acuerdo, ¿sí? Y para desactivar también un movimiento, para desactivarlo, sino para poder dar una retirada, también es un asunto complicado, porque se viene todo el proceso de consulta. Y en ese proceso de consulta, en esa dinámica, fluye la información, el análisis, para poder llegar a determinadas
decisiones que siempre tienen que responder a los procesos democráticos, en este caso el CENTE. Oye, Armando, pues si bien la CENTE pues ha sido una coordinadora que ha ido contra políticas neoliberales y que esas políticas en su momento llegaron a desmantelar parte de la educación pública. La CENTE pues, ha sido protagonista de luchas históricas en defensa del carácter público, gratuito, laico y popular de la educación en México. ¿Cuál creen, y lo pregunto a ambos, cuál creen o cuáles consideran que hayan sido las mejores luchas o más emblemáticas que ha tenido la CENTE o esta coordinadora? A ver, antes de que Armando nos dé más detalles, yo participé en la CENTE varios años, ya tiene su rato, pero varios años. Y antes de entrar a esta parte pertinente que dices, Paul, déjame destacar una cosa de las que mencionaba el maestro Armando. No sé de ninguna otra organización en la que las bases puedan tener vigilancia efectiva de sus dirigentes como la CENTE. Cuando la asamblea, primero delegacional y luego regional y luego estatal, decide que un dirigente ya no es representativo o que tiene que modificar lo que ha dicho, etcétera, esto ocurre. En la inmensa mayoría de los sindicatos, una vez que nombras a tu dirigente, te friegas porque lo haga bien o lo haga mal, como los presidentes, los diputados, etcétera, ahí se van a quedar. Entonces, en ese sentido, la CENTE, con todos sus problemas, porque es muy complicado el proceso interno, tiene esa enorme cualidad también. Ahora, de los movimientos, bueno, creo que lo de los más destacados es la primera etapa, cuando el movimiento era un superpoder en Chiapas. Por eso surgió en el 79 en Chiapas. Luego viene la gran etapa de desarrollo en Oaxaca, en 1989, en el que participamos en las movilizaciones alrededor de 500,000 de trabajadores de un montonal de estados, y de ahí se vienen desarrollando otras procesos, creo que un poco menos pujantes y representativos, aunque sí muy masivos y muy fuertes. En esta parte del 89 destaca, pues, por supuesto, la sección 9, la recuperación del movimiento en Oaxaca, el resurgimiento muy poderoso en aquel entonces del movimiento en Michoacán. Y bueno, la cosa es que va saltando un poco de diferentes lugares, de acuerdo a las contradicciones en el sindicato, las necesidades de lucha, la capacidad de organización en cada región. En efecto, creo que han sido varios los momentos brillantes de la CENTE. Uno de ellos fue cuando se logró la destitución de Jongitud Barrios, igual en las grandes luchas que se dieron contra el Bester Gordillo, el acuerdo contra la modernización educativa. Han sido distintas luchas, pero creo yo, honestamente, que ninguna de esas luchas ha sido tan grande como la actual, en extensión, pues. Ha habido otras luchas donde ha sido una extensión nacional muy importante, pero un movimiento como este, donde estuvo lleno el Zócalo y todos pudimos ver que fue incluso insuficiente, pues abarcaba casi pues un poco más de la mitad de la calle Madero, de la 16 de septiembre, de la 5 de mayo, es decir, por todos lados el plantón nacional creció, y me parece que la lucha de esta época es un parteaguas, porque pone en el centro la lucha contra las reformas estructurales, una en su vertiente de la seguridad social, en este caso de la lucha por la abrogación de la ley del ISSSTE. Han sido distintas las batallas, y la vertebración de la coordinadora con el pueblo, con los padres de familia, con los movimientos sociales, es muy importante, porque se ve así un movimiento de momento que aparece y hay mucha crítica de un sector y apoyos de otros,
pero para poder asistir, para que los compañeros hayan logrado estar en la Ciudad de México, significa también las asambleas con los padres de familia. Hay que preparar las condiciones. Se sabe que se va a un paro, y entonces hay que apurarse a tratar en las aulas los contenidos, hay que hablar con los padres de familia, hay que informar, hay que vertebrar el movimiento social. Es decir, hay toda una lucha de integración alrededor de este tipo de movimientos. Bien, ahora bien, bueno, yo creo que la realidad de hoy en día, precisamente con la realidad del magisterio, precisamente con esta movilización que hoy en día y hace unos meses hemos visto, pues obviamente este conflicto se intensificó con el gobierno federal y hay un sinfín de demandas que ponen en una situación al magisterio de confronta. Entre esas demandas, el aumento salarial real por encima de la inflación y con reconocimiento a los años de servicio, mejores prestaciones sociales y de estabilidad laboral, y lograr el fin de la precarización que muchos de ellos están. Y entre ellas, pues también la derogación de la ley del ISSSTE del 2007, que afectó profundamente los derechos de todos los jubilados. Usted, profesor, es incluso jubilado. La recuperación de las pensiones dignas y rechaza el sistema de afores, que convierte el retiro en una lotería de mercado. La abrogación total de la reforma educativa federal, heredada desde el sexenio de Peña. Yo quisiera que en esta situación, ¿cuál es la situación actual real de los profesores, maestras y maestros en México en términos de salario, de prestaciones y de condiciones laborales en las que hoy se encuentra? Si nos pueden dar un panorama ambos que forman parte de la CENTE o forman parte de la CENTE. Bueno, mira, los maestros, sobre todo los maestros de educación básica, tienen un salario muy exiguo, y los aumentos salariales han sido mínimos. Quiero señalar esto, miren, durante años la Secretaría de Educación Pública o el gobierno federal, sobre todo en la época neoliberal, que continúa, pues, trataron de fortalecer más el rubro del salario indirecto. Hay dos componentes en el salario de los maestros: el salario al 0,7, el salario base, y luego alrededor de él las prestaciones, ¿sí? Entonces fue creciendo un poco más ese tipo de apoyo para material didáctico, bonos, fue creciendo. Y en este tiempo, ¿por qué fue creciendo así? Porque el que impacta en las jubilaciones es el 0,7, el salario base. Ese es el que cuenta para las jubilaciones, no así las prestaciones. Y entonces, en este tiempo, por ejemplo, se dice que se da un 9% de aumento salarial, pero en realidad solamente va alrededor del 3% al salario base. Lo demás vienen siendo prestaciones. Eso es lo que no se dice, ¿sí? Y eso ha sido durante mucho tiempo. Es una política neoliberal que significa vamos a darle a los trabajadores un poco más en el rubro de los apoyos y las prestaciones, y no en el salario, para no poder impactar en los aguinaldos y en las jubilaciones. Es algo importante. Pero durante todo este periodo, básicamente de los últimos 30 años, se precarizaron el trabajo docente. Los maestros se les fueron cargando más y más responsabilidades anexas a las funciones dentro del aula. Y asimismo también se operaron una estrategia de reordenamiento laboral que afectó mucho, sobre todo a las comunidades rurales. Buscaron ellos compactar grupos, hubo una compactación de grupos, y entonces el número de alumnos en el aula, sobre todo en las ciudades, sobre todo en las capitales de los estados, pues rebasa a veces hasta los 40, 45, 48 alumnos. Eso hace muy difícil incluso la convivencia pedagógica dentro del aula.
Y también durante ese periodo, sobre todo en la época de 2007, 2008, no solamente se cesó, digamos, de tajo el derecho a la jubilación, también llegó con ello un mecanismo que operó la Secretaría de Educación Pública, que fueron los contratos eventuales. Y entonces fue creciendo un sector del magisterio que empezó a trabajar bajo honorarios. Muchos maestros trabajaron bajo honorarios porque se llegó el fin de las plazas definitivas en las escuelas normales. Después del 84, 87, ya no dieron plazas automáticas en las normales y entonces sujetaron a un concurso, por una evaluación que siempre manejaron muy facciosamente la burocracia oficial y sindical. Y entonces, ese grupo de maestros por honorarios que hay, los hay en todos los estados, empezaron a todo un peregrinar dentro de la SEP, dentro del sindicato, la búsqueda de algún apoyo, un padrino, una persona que los ayudara a lograr la plaza base. Esa gente que tardó entre 5 o 7 años en lograr esa plaza base y muchos se desanimaron, son los que actualmente, aunque se reformara la ley del ISSSTE, se van a jubilar hasta los 58, 60 años porque se fue alargando el periodo para poder obtener la plaza base y de ahí cuentan todos los procesos de los años para la jubilación. Entonces, la precarización del trabajo docente llegó. Y junto a ello, también quiero señalarlo en esta parte, en el 2007-2008 empezó y eso fue estrictamente por indicaciones y que siguió la SEP al pie de la letra de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la reforma educativa, que pretendió estandarizar los contenidos educativos en todo el país como si no hubiese diferencias regionales, como si no hubiese diferencias en nuestros grupos indígenas, completamente, incluso contrario al sentido del artículo 2 de la Constitución que reconoce al país como un país pluricultural. Ellos marchaban al revés, con una estandarización. Profe Armando, permíteme que te interrumpa para que antes de que pasemos a esa parte tan importante, agreguemos esto, que además de esta trampa en la estructuración del salario que nos mencionabas, salario base pequeño con complementos para garantizar cierto nivel de liquidez, pero también a la vez ahorrarse recursos en otras prestaciones para los docentes, digo, ahorrarse el gobierno. El complemento de esto fue que desde finales de los 90 y luego a principios del siglo, mediante estudios de actuarios, nos dijeron, la población está envejeciendo, cada vez hay menos trabajadores en activo y cada vez va a haber más personas que se van a jubilar. Luego entonces, cada vez va a alcanzar menos el dinero que ahorran en el fondo común los trabajadores en activo para pagar las pensiones de los jubilados y en consecuencia sale muy caro a los gobiernos y tenemos que eliminar el sistema solidario. La solución que ellos dicen haber encontrado es que cada trabajador se pague por sí mismo su pensión. Entonces, el 1.6 más o menos del salario de cada quincena del trabajador se pasa a un fondo en una cuenta que por ley le abren a fuerza, no es que él quiera, se la abren, y ahí directamente se va ese descuento, el patrón pone otra parte y el gobierno una parte chiquita. Y con eso se va juntando, la Afore lo administra, lo jinetea, diríamos, en expresiones populares, y cuando llegas a tus 30 y tantos años de servicio, porque como decía Armando, se incrementó los años de servicio, cuando llegas a ese momento no te entregan tus ahorros. Lo que hacen es que le pasan el dinero que tú has ahorrado, que te obligaron a ahorrar, a una instancia que le llaman CIEFORE, y esta, mediante también estudios de actuarios, calculan como cuántos años vas a vivir y de lo que lograste reunir, lo van a repartir en el número de quincenas que ellos calculan que más o menos vas a sobrevivir y te asignan un sueldo. Que, de acuerdo a los estudios que se han hecho y la práctica que ya se ha empezado a ver,
en estos años, sobre todo en los casos de los trabajadores del IMSS, viene siendo aproximadamente el 40% de tu último salario. Es decir, cuando te jubilas, tu salario se va a menos de la mitad de lo que tenías. Si el salario, decía Armando, ya es precario, es malo, ahorita el salario promedio del IMSS dicen que está como en 17,000 pesos, que sería el equivalente casi a 2 salarios mínimos actuales. Entonces te estaría bajando a menos de la mitad de eso, pues sería realmente un golpe, suponiendo que ya estuvieras ganando esos 16, porque muchos profesores y trabajadores de la educación no alcanzan ese nivel. De ahí que haya tanta inquietud y tanta fuerza, como decía Armando, en la respuesta que se da en esta coyuntura, además del acumulado que ahorita nos va a continuar explicando el profesor Armando, de que además de que ya se venía este asunto del rezago salarial progresivo y que se arrebata el derecho a una jubilación digna porque se permite la jubilación, pero de acuerdo a lo que buenamente te haya tocado poder ahorrar, agregan esta otra parte que ahorita nos estabas empezando a explicar. Perdón por la interrupción, Armando. No, está bien. El tema es que se llegó al fin de las jubilaciones. Es que en ese año del 97, el 2017, simplemente dijeron, se acabó la jubilación, y hay una declaración de la directora del Banco Mundial de aquellas épocas en donde señalaba que ahora la población vivía más años y que eso estaba generando presiones en el sector financiero y había que solucionarlo. Y la solución que ellos dieron fue tajante, se acaban las jubilaciones y a partir de ahora los trabajadores ahorran para su propia jubilación. Y el sindicato de maestros fue con el que trataron, el CENTE, o nosotros decimos los charros sindicales, y los que con ellos son con los que pactaron qué afores, con qué afores ahorraban los maestros. Y de ahí para acá hemos ido de una afore a otra afore, a seguros, GNP, seguros MetLife, etcétera, etcétera. No hemos ido de acuerdo a las negociaciones que los intereses sindicales han marcado en ese tipo de negociaciones donde los trabajadores están fuera. Y entonces empezamos a ahorrar y sobre nuestros ahorros que fueron secuestrados, fueron subtraídos, se los asignaron a una afore y esas afores posteriormente creció el tema del SAR, de la CONSAR y más adelante hicieron una reforma en donde decían que ese dinero no podía permanecer ocioso, tenía que ser invertido para que generara más ganancias para los trabajadores. Lo cierto es que entonces a partir de esas épocas empezaron las afores igual a hacer negocio con dinero ajeno de los trabajadores. Y como justamente lo dice Héctor, no resultó como ellos decían. El sindicato se fue, en lugar de defender a los trabajadores, se fue escuela por escuela a animar a promover que los maestros se metieran en las cuentas individuales y que después iban a volverse millonarios. Lo cierto es que se jubilaron muchos compañeros y pues no sucedió. Y entonces las aseguradoras pues empezaron a decir, bueno, ¿qué cree que sí tiene aquí 1 millón, 2 millones, 3, no sé lo que sean, pero no se los podemos dar, ¿sí? Lo que va a suceder es que se los vamos a dar mensualmente en un aproximado de un tanto de años, donde ellos calculaban, este sujeto va a vivir tantos años, se lo vamos a ir dosificando en un completo abuso con los recursos de los trabajadores. Por eso es la gran indignación. Incluso es el tema que está en boga en estos momentos, porque antes de poder tratar con gobierno de la República el tema de que si no los van a complementar con las pensiones del bienestar, o de que van a alargar o disminuir la tabla de años, antes de eso tenemos que resolver el tema de que nuestros ahorros salgan de las afores, es decir, salgan de los grupos financieros que jinetean nuestro dinero. Ese es el punto, el punto de rompimiento, porque actualmente lo que el gobierno está haciendo es, bueno, pues ya tienen aquí la pensión del bienestar, les vamos a dar una semana más de vacaciones,
les dimos el 9%, pero no dicen que solamente el 3% al salario base. Podemos seguir negociando, pero lo que no quieren escuchar, lo que no quieren tocar es el tema fundamental de la abrogación de la ley del ISSSTE, que implica regresar al sistema solidario e implica salir del sistema de las Afores. Ese es el punto fundamental, el punto crítico que en estos tiempos se debatió y se sigue debatiendo. Sí, y es donde se pone más difícil la cuestión porque las Afores tienen, creo que 1.6 billones de pesos de los trabajadores, entre los trabajadores que cotizan al IMSS y los que cotizan al ISSSTE, es un dineral. El asunto es que hacer una reforma no resuelve del todo el asunto porque ellos tienen la lana. O sea, si ahorita se dijera, ya no se les va a dar el dinero, primero sería un lío con la banca internacional, que pues, habría que ver si hay fuerzas para aventárselo. Creo que el gobierno no quiere, y creo que no quiere no por cobardía, sino por un cálculo de fuerzas, pero eso es parte del debate. Y la otra parte es que hay que rescatar ese dinero, porque hacer una reforma que solamente implicara ya no darles más dinero es un asunto, pero lo que se tendría que hacer, que entiendo que en ese sentido va la demanda de la gente, es recuperar ese dinero, que ese dineral que durante décadas han estado reuniendo, secuestrándoselo, robándoselo a los trabajadores, sea recuperado para ponerlo en una afore pública, bueno, en una afore pública, sino en un fondo solidario administrado por el gobierno federal, con las vigilancias pertinentes, para que ese dinero realmente vaya creciendo y sirva para ir pagando las pensiones de los trabajadores que vayan jubilándose. Entonces, pero aquí está el asunto del equilibrio de fuerzas. El gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum tiene la fuerza suficiente para aventarse ese trompo contra toda la banca internacional y cuenta con el apoyo suficiente en nuestro país. Por un lado, esa es una parte del problema. Y la otra parte del problema, digo, suponiendo que tuvieran toda la voluntad de hacerlo, porque también está el asunto de si tuvieran o no la voluntad. Y el otro factor que había que tomar en cuenta, bueno, los otros dos factores, es la fuerza que la gente tiene para conseguir que el gobierno se, digamos, alinee o pliegue a esta demanda y a esta forma de solución. Y por último, el contexto internacional, que está especialmente complejo y violento, en el que aventarse contra la banca internacional puede ser demasiado para la fuerza de nuestro propio país o de nuestro gobierno, o podría ser, habría que hacer el análisis, habría que discutirlo, una coyuntura muy oportuna en la que se podría hacer una jugada de ese tipo. Pero creo que en ese trance más o menos es en el que estamos, ¿no? La necesidad de rescatar el dinero que tienen secuestradas la banca internacional, que es dinero, como decía Armando, de los trabajadores, de todos nosotros los trabajadores, pero además darle una buena administración y ver la correlación de fuerzas para aventarnos ese trompo. Sí, yo creo que la correlación de fuerzas es algo que se va construyendo y que en algunos momentos de la historia del país ha sucedido, como en el caso de la expropiación petrolera. Hubo una correlación de fuerzas que el gobierno utilizó para poder resolver un problema grave. En el caso, por ejemplo, de la industria eléctrica, también ha habido momentos, ¿no? El asunto es que aquí se prenden los focos rojos, porque como justamente Héctor señala, o como tú señalas, Héctor, perdón, cuando nos dicen no se va a hacer, o sea, podemos discutir la tabla de edades, podemos tratar el tema del sistema de pensiones del bienestar, podemos darles más vacaciones, es decir, hay una serie de planteamientos que están haciendo, pero lo que no quieren oír es que centremos el punto en la abrogación de la ley del ISSSTE, y me da la impresión que la presidenta de la República, en cada momento que trata estos temas, busca la forma de desviar el asunto hacia, es que ya tienen el sistema del bienestar, ya les dijimos, ya hicimos esto, es decir, no trata el tema
de la abrogación de las Afores, y el asunto es que eso fue un compromiso de campaña y fue motivo, pues, de todas las, el cuestionamiento a las reformas estructurales que vino haciendo desde la campaña del presidente Obrador y que está ahí en los libros que escribió. Y yo creo que también se valora, digamos, la conciencia que generaron esos textos en torno a la necesidad de identificar a la llamada mafia del poder y cómo estaba actuando, y la necesidad que había de, de, de echar atrás las reformas estructurales y de lograr una mayoría. Bueno, ahora ya el gobierno tiene una mayoría, tiene alineados los instrumentos, el pueblo le ha dado los instrumentos para poder cumplir con todos esos compromisos, porque entonces, si no se va a echar atrás la reforma a la seguridad social, que dentro de esa viene la reforma al ISSSTE, entonces tampoco se va a echar atrás la reforma laboral y el outsourcing del trabajo informal, las ganancias para los patrones va a seguir, la reforma en telecomunicaciones no se va a poder hacer, los monopolios de la comunicación van a continuar, las radios universitarias, las radios comunitarias pues van a continuar en la marginación, la reforma fiscal tampoco se va a poder hacer y van a seguir los paraísos fiscales para los grandes poderes económicos. Es decir, finalmente nos van a decir que no se van a hacer porque no hay condiciones, porque no se pudo. Y entonces, pues solamente se van a ir por las reformas a las leyes secundarias, terciarias, a las reglamentarias, pero no van a dar marcha atrás en las reformas constitucionales. Es decir, no se desmonta el neoliberalismo, se sigue gobernando para el neoliberalismo de manera directa, ¿no? Y entonces Armando, se prenden los focos porque la reforma, la abrogación de la ley del ISSSTE significa el cumplimiento de estos compromisos de un esfuerzo que construyó todo el pueblo mexicano por muchos años para lograr llegar a este momento en el que no se hace. Pero además, digamos, de eso, no solamente no se hace, se restaura en el poder a mucha gente de la vieja mafia del poder, que hoy son muchos gobernadores, están en los puestos claves en todo el país. Entonces, claro que el pueblo de México y los trabajadores vemos como que con desconfianza estos procesos, y entonces ponemos el punto en la llaga de vamos por la abrogación de la ley del ISSSTE, y eso es lo que ha determinado el magisterio en sus asambleas nacionales representativas y estatales. Yo estoy de acuerdo contigo en términos generales con lo que planteas, pero déjame ser la de abogado del diablo. Mientras estuvo en campaña, que fueron muchos años, Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a guardar el ejército casi debajo de la alfombra, ¿no? Pero una vez que llega al poder y que empieza a ver las cosas desde una perspectiva diferente y la situación con otra cantidad de datos e información, no solo no se pelea con el ejército, sino que en parte le cambia funciones y lo utiliza para un montonal de cosas, y eso generó mucho debate y mucho desconcierto. La presidenta actual también retomó lo que había dicho López Obrador de desmantelar esa y otras reformas neoliberales, pero en particular de que estamos hablando de la de las Afores, la del 2007, bueno, la del 97 y la del 2007, pero también la reforma educativa. Pero por algo que no nos ha querido decir, o nos ha sincerado, a lo mejor porque esta canijo salía a decir, ¿saben qué? Como que nos falta fuerza para aventarnos un trompo con la banca internacional, no lo ha hecho. Entonces ahí tenemos ese problema, de que creo que lo que plantea la gente es totalmente justo, pero creo que también tenemos que reconocer que este gobierno no es como otros gobiernos, sí fue electo por los ciudadanos y tiene como responsabilidad no solamente el problema de los trabajadores de la educación o de los trabajadores que cotizamos en el ISSSTE, sino se supone que tendría que ver o que ve por el bienestar de toda la nación. Y algún criterio tienen, alguna idea tienen de que no se puede aventar ese trompo. Entonces solo quedaría en ese caso, déjame planteártelo como pregunta un poco
creo que ya medio de cierre, que es el asunto de que si el gobierno dice que no quiere o que no puede, ahí hay un matiz grandote pero importante. O sea, el caso es que dice, la respuesta es más o menos lo que tú dices, pues no se va a hacer porque no nos alcanza el dinero y o la voluntad, como se prefiere ver. Pero entonces la gente tendría que tener más fuerza para obligar al gobierno a hacerlo. Entonces, ¿qué Claro. sucede? ¿Por qué no se ha logrado todavía eso? Conste que sé porque conozco a la gente y que sé que el trabajo político y generar fuerza no es un asunto fácil, por eso digo que es una pregunta así un poco fuerte zona, pero creo que es importante que tú nos des tu visión acerca de qué sucede, porque no hay más fuerza para lograr imponerle al gobierno, a pesar de que sea tan popular, la solución de esta demanda. Yo creo que muchos de los procesos de generación de conciencia de clase también fueron frenados eh, por una política un tanto corporativa del partido oficial y del mismo gobierno. Se creyó que toda la izquierda era morena o todo era cuarta transformación. No se habla de las izquierdas, de múltiples izquierdas, no se monopolizó. El otro tema aquí es que, en efecto, el charrismo sindical, que usufructúa mucho recurso, que por mucho tiempo dieron plazas, de ellos dependieron las plazas, los cambios, los ascensos, los reconocimientos, eh, sigue siendo un sindicato corporativo en estados donde apenas va generándose movimiento, pero que también la llegada de gobiernos de la cuarta transformación, o más bien la llegada de los priistas, perredistas, panistas, vestidos ahora de guinda, generan las mismas prácticas corporativas, es decir, nos enfrentamos en los estados donde la gente no somos hegemónicos, nos enfrentamos a las mismas prácticas. El mismo, no ha habido, digamos, cuarta transformación en el sector educativo. Los mismos operadores del PAN o del PRI de hace 4 o 10 años siguen siendo los mismos, en alianza con el sindicato que sigue colocando desde supervisores, jefes de sector, jefes de departamento, quienes ejercen un fuerte control todavía. Y aquí es donde más se da esta necesidad de esclarecer los fenómenos que se están dando en el sector educativo y la justeza de la lucha de la gente. Pero creo que en este año se da un salto. Se ganó la sección 34 de Zacatecas. Me parece que hay varias secciones en el país a punto de ser conquistadas por la gente, pero también cuando la presidenta señala que va a tratar los asuntos del magisterio, de las mesas tripartitas, con la representación sindical, significa que se va a poner de acuerdo con los charros del CENTE, que se va a poner de acuerdo con los secretarios generales con los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, pero que en el resto del país va a tratar con el charrismo sindical, y entonces las promotoras, amplios segmentos del magisterio en la lucha, pues se quedan fuera, ¿no? Entonces, es ahí cuando los maestros empezamos a reflexionar, pues, por dónde va la cuarta transformación, o si realmente esto es una cuarta transformación como ellos lo señalan. Lo que a mí me queda claro es que la cuarta transformación no es tal, en el sentido de los grandes cambios, las grandes rupturas, los grandes saltos cualitativos que el país ha dado en las otras transformaciones. Yo creo que no le da todavía a este gobierno. En efecto, es un problema con la banca, pero repito, cuando será distinto que la presidenta nos dijera, no estamos en condiciones todavía, lo vamos a tratar, pero cuando nos dice definitivamente no se va a abrogar la reforma educativa, pues entonces es ese parteaguas, ese rompimiento con palabras dichas y expresadas en plazas públicas, que hoy el magisterio tampoco está eh, como en la posición, digamos, de decir, bueno, pues sí, dejamos pasar esta, y posteriormente van a venir otras y van a venir otras, y va a terminar en lo mismo.
Sí, pues mira, yo creo, profe, y a reserva también lo que tú comentes, Héctor, yo creo que lo que no debemos perder también de vista es que aquí también dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, a veces por la situación que comentabas, Armando, de que no se mencionan a las izquierdas y a veces las críticas desde el propio movimiento terminan siendo señaladas como hacerle el caldo gordo a la derecha y a veces se invisibiliza estas luchas que tienen que ver con restaurar los derechos de los trabajadores. Yo creo que la CENTE ha denunciado y lo ha hecho bastante bien, sin embargo, también tienen un cerco mediático para que también esta información no prospere. La CENTE ha denunciado que la actual ley ha sido construida desde una visión tecnócrata, que ha excluido la voz del magisterio, de base, ha separado siempre el carácter educativo del carácter laboral del trabajo docente. Esto ha permitido a que las autoridades impongan evaluaciones punitivas, contratos temporales y reformas curriculares sin consenso, que eso obviamente todo eso lacera al trabajador docente. Y yo creo que la demanda por una nueva ley construida desde abajo, donde se reconozca que educar también es un trabajo con derechos, eso debería ser abanderado también por la Cuarta Transformación. Sin embargo, no está sucediendo. En el discurso por muchos años se llevó, pero también hoy hay que saber reconocer que independientemente que nuestra presidenta ha sido electa por voto popular y nuestra democracia en este país ha crecido impresionante, pues digo, también ahí está la reforma al Poder Judicial. No se ha logrado abarcar todo lo que la narrativa de lo que se pretende con la Cuarta Transformación se profundice. Y obviamente, pues dentro de eso, pues es la lucha de los maestros. Y no es solo por el derecho del pueblo a una educación emancipadora, crítica, transformada. Hoy, pues hay tiempos de incertidumbre también. Y yo diría que a la gente resuena hoy su conciencia viva de que en México las izquierdas y las luchas de las clases trabajadoras no se rinden. No sé cómo miran esto para ir cerrando, que yo creo que la verdad es que han alimentado Héctor y Armando este tema, que se ha profundizado y que obviamente el objeto de este espacio es que la gente visibilice desde una óptica de izquierda lo que realmente se está viendo, ¿no? Y no estas batallas entre que si quieres y no quieres, entre lo que demandamos y se resuelva o no se quiera resolver, sino que también la gente empiece a tomar conciencia que este es un tema de luchas de clases y que quienes tuvieron el control hegemónico de nuestro país, pues obviamente generaron todas unas condiciones que laceraron no solo al magisterio, prácticamente a todos los trabajadores, y hoy estamos enfrente a eso, pero esperemos que esta cuarta transformación pues nos ayude a ir revirtiendo y reivindicando estos derechos. Mira, Permíteme hacer un a ver, comentario para que cierres, Armando, para que concluyas. Es que los gobiernos de antes y el de ahora le tienen mucho miedo a los trabajadores de la educación, a los profesores. Es una razón de Estado el control o la alianza o la desorganización de ese sector. Porque este sector, si estuviera totalmente liberado y organizado de manera autónoma, como ha sido el sueño durante 40 y tantos años, casi pondría de rodillas a cualquier gobierno. Entonces, quien llega al poder, buen cuidado tiene de mantener relaciones o hacer alianza con esos personajes nefastos a los que les llamamos charros por su posición política y su forma de actuar. Entonces, creo que eso es un asunto que hay que tener como a la vista y lo quería dejar así para que ahorita Armando, cuando haga su conclusión, si te parece que sea parte del asunto, pues hicieras algún comentario. Gracias. bueno,
discrepar no es estar con la derecha, ni es ser de la derecha. Y el partido Morena y la Cuarta Transformación debiese acostumbrarse, fomentar y promover el debate social, la batalla de las ideas, dirían algunos teóricos o en algunos lugares, que es la que genera, la que fortalece. Entre más organizado esté el pueblo, mejor. Entonces, discrepar no quiere decir que estamos con la derecha, de ninguna manera. A la gente le queda perfectamente claro quién es el enemigo común al que hay que combatir. Me parece muy relevante, muy importante que tengamos una presidenta de la República por primera vez en la historia del país. Pero también me parece que debiese, desde el gobierno federal, los gobiernos estatales, convocar a la sociedad a discutir temas fundamentales como, por ejemplo, ¿qué es la Cuarta Transformación? Hay distintas interpretaciones. Si ustedes le preguntan a los empresarios para ellos qué es la Cuarta Transformación, ellos te dirían, pues quisiéramos que fuera libertad de inversión, puertas abiertas al capital, ¿no? Si le preguntamos a los trabajadores, tienen otra concepción de los trabajadores. Si le preguntamos al sector de gobierno, tienen una visión particular que le llaman Plan C, que tampoco han explicado perfectamente, pues desde mi punto de vista, lo que yo alcanzo a ver es que el plan C ha sido la reinstalación de los viejos políticos del sistema para hacer mayorías en las cámaras, pero también los han colocado en los puestos claves del gobierno, y entonces es ahí donde el debate es necesario. Y yo me esperaría, por otra parte, me esperaría que en el sector educativo hubiese los foros, se promoviesen los grandes foros nacionales con los padres de familia, con los académicos, con los especialistas, de hacia dónde va la educación del país, y hacer un rompimiento total con los paradigmas y los enfoques educativos implantados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que piensan una educación y un ciudadano estandarizado de acuerdo a las políticas de empleabilidad del capital. A mí me parece que debiese generarse esa discusión que no se ha hecho, que por supuesto, como dice Héctor, se le tiene temor soltar las amarras al pueblo porque se puede ir de las manos, y ha quedado secuestrado el debate de la nueva escuela mexicana en las mismas élites académicas de la SEP, que son las que vienen trabajando desde Fox, son igual, tienen una misma línea, es decir, no se ha dado ese salto. En la época de la escuela rural mexicana, me parece que había muchísima claridad del maestro. El maestro rural iba a la comunidad a construir ejido, a construir organización, sabía perfectamente que no solamente iba a educar, iba también por una idea de nación, pero ahora no tenemos mucha claridad sobre eso. Nos hablan de una cuarta transformación y nos dicen que estamos superando el neoliberalismo cuando los trabajadores y una serie de factores nos indican que vamos por la misma senda del neoliberalismo. Nos dicen que las reformas estructurales, en este caso la de la seguridad social y en específico la del ISSSTE, no se puede hacer, y pues yo creo que entonces las otras tampoco se van a poder hacer, y yo creo que los mexicanos, los trabajadores, tenemos que estar muy pendientes de cómo se va a actuar respecto a las distintas reformas estructurales. Ya quisiéramos ver que la presidenta enviando las iniciativas de la reforma constitucional para poder echar abajo esas reformas al Congreso, que por cierto, en estos últimos días de la huelga magisterial, la presidenta expresaba el punto de vista, pero el Congreso, el Senado, pues se veía como que dejaron sola a la presidenta ahí. Entonces hay otros sectores que no han tomado posición, pero por esta parte los trabajadores, los maestros, repito, de una coordinadora nacional que tiene 45 años de lucha, de experiencia, en el debate, en la construcción de consensos, pues va a ir con sus padres de familia, va a ir a la conquista también de la opinión pública, de la sociedad, a pesar del cerco mediático, y seguramente va a haber nuevos fenómenos y movimientos magisteriales en los próximos meses y en el próximo año. Bien, si gustas cerrar, Héctor, con tu mensaje último. Bueno, gracias. Creo que
estamos en una situación totalmente inédita porque creo que es justo lo que demanda la gente. No estoy de acuerdo casi con una buena parte del discurso que estuvo implementándose en esta última etapa, pero las demandas por completo. Creo que el gobierno también tiene razón en el sentido de que tiene que tener la responsabilidad de ver por todos los trabajadores y las limitaciones que tiene. También siento la desconfianza de que a lo mejor no le están poniendo el empeño suficiente a mirar hacia el lado de los trabajadores y ven con más atención hacia el lado de los empresarios por los equilibrios antiguos y cosas por el estilo. Pero es inédita la situación porque por primera vez tenemos un gobierno que no es nuestro enemigo. Podemos tener diferentes visiones de él, pero al menos no es nuestro enemigo como fueron los del PRI y los del PAN, y eso nos complica a todos el proceso, pero también nos da esperanzas en la lucha. Gracias. Gracias, Héctor. Yo por último diría que pues desde aquí también hacemos un llamado a la reivindicación del papel histórico que ahora representa la cuarta transformación en la construcción de una nueva sociedad, de una nueva conciencia social, que es a donde deberíamos de orientar todos los esfuerzos, en la defensa del patrimonio nacional y en la formación de nuevas generaciones comprometidas con la justicia. La gente ha estado haciendo su papel y tampoco está sola en sus demandas, aquellas que laceran la calidad de vida de los trabajadores. Hoy acompañamos también muchos a la cuarta transformación, la acompaña el pueblo, la historia y la esperanza. Y yo diría que viva la lucha del magisterio democrático, la educación pública, popular y libertadora, unidad y organización. Viva la unidad de las izquierdas y gracias, profesor Armando, gracias, compañero Héctor, por Gracias, Paul. Gracias, Armando. acompañarnos en este espacio, que al final es un espacio para que la gente, para quienes nos ven, tenga un punto de inflexión, que pueda reflexionar y pueda tomar las mejores decisiones para nuestro país. Muchísimas gracias. Yo agradezco la invitación. Es una opinión personal. La gente tiene también sus voceros oficiales. Es una opinión desde un militante de la gente. Agradezco a la unidad de las izquierdas la oportunidad de estar con ustedes, a Héctor, Polo. Un saludo a todos y a todas. Repito, no hay una izquierda, son muchas izquierdas que hay que unirnos para la transformación de este país. Y también viva la unidad de los trabajadores. Viva. Gracias. Hasta luego.